y quiero mostrarles algunos trabajos que han realizado nuestros estudiantes. Y bueno, ¿me confirman si tienen la diapositiva en la pantalla? Sí, sí, estamos observando, maestro. Pues bien, miren, a través desde el inicio de la pandemia que viene asolando el planeta, hemos estado trabajando desde la DICER en radio y hemos estado emitiendo diferentes programas. Y cada programa tiene un reto, pretendemos que movilizamos algunas competencias y las desarrollamos. Damos consignas a los estudiantes para que puedan realizar y esperamos que los colegas en aula puedan construir cuadros como este. A ver, voy a poner el puntero láser. Como este cuadro que viene aquí, porque esto no aparece en la página web, para que nos puedan ayudar a que los estudiantes puedan realizar sus trabajos, tanto para el nivel primaria como secundaria. Esto que tienen en la pantalla ha sido propuesto para secundaria. Y este es el producto o evidencia de esta sesión. Estará bien, estará mal. Seguramente cuando en la próxima reunión hablemos de evaluación formativa y retroalimentación, que creo que es el siguiente tema que nos toca la semana que viene, vamos a poder hablar de eso. Pero quiero que vean lo siguiente. Este es una planificación de primaria también para movilizar la competencia diseña. La pregunta es, ¿qué tengo que saber como docente para poder movilizar la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos, puntos suspensivos, y qué tengo que conocer yo para movilizar la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas? Porque los chicos van a enviarme sus evidencias de aprendizaje. Este caso, por ejemplo, que les estoy mostrando, corresponde a un niñito de primaria, que está aprendiendo a escribir. La pregunta será si será su letra. Esta es otra evidencia de aprendizaje de un niñito de primero de secundaria para la competencia diseña. ¿Qué tiene que saber el maestro de primaria o el maestro de secundaria para saber si realmente esto que me está reportando el niño que ha trabajado en casa realmente está movilizando la competencia diseña? O este caso 3, que seguramente lo vamos a poder compartir la semana que viene cuando veamos el otro tema. O veamos este videíto. Profesora, buenas tardes. ¿Escuchamos? ¿Se oye el audio? Bajito. A ver, voy a parar. Y mis herramientas que son la aguja y la tijera. Ahora vamos a explicar mi procedimiento. Primero corte 2 metros de lana. Luego lo pasé a la aguja y después lo pasé en la lana a la aguja al vaso y lo hice nudito. Hice lo mismo con el otro vaso. Ahora ya tenemos terminado nuestro teléfono casero y vamos a hacer la prueba. Ahora vamos a hacer la prueba cuando la lana no está bien recta. Ya, habla Lali. No se escucha. A ver, otro más. ¿Cómo es? ¿Se escucha? No se escucha. Habla. Ahora vamos a hacer la prueba cuando la lana está bien tizada. Ya, habla Lali. ¿Ahora escuchas? Sí, sí se escucha. Otra más, última prueba. Sí se escucha. Gracias a las vibraciones se puede escuchar cuando la lana está en línea recta y cuando está suelta no se escucha. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias. La pregunta es, ¿cómo sé si realmente esta niña está movilizando las competencias asociadas al área de ciencia y tecnología? ¿Cómo podría yo afirmar que realmente los trabajos o evidencias de aprendizaje que he recibido de los niños me están mostrando que están movilizando esas competencias? Pues lo primero que tengo que hacer es
tratar de comprender de qué tratan esas competencias. Justamente, parte de esta tarde que vamos a compartir, quiero comentarles cómo es que tendría o qué tengo que conocer para saber si realmente mis estudiantes están movilizando las competencias asociadas al área de ciencia y tecnología. Antes de ello les voy a presentar la ruta de trabajo de esta tarde. En primer momento voy a abordar unas consideraciones previas que van a ser elementos importantes que debemos tomar en cuenta al momento de hacer nuestro trabajo, tanto en aula como de planificación. Luego vamos a hablar acerca de la naturaleza de la ciencia y luego recién vamos a ver acerca de cómo debemos comprender las competencias del área asociadas al área de ciencia y tecnología en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Pues ahora vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones previas. Estas consideraciones previas nos van a dar nos van a servir como soporte para lo que vamos a ir desarrollando posteriormente. A ver, lo primero que debemos tener en cuenta es que los conocimientos de la ciencia y cualquier otro conocimiento se producen como respuestas a preguntas. ¿Sí? Eso nos dice Neil Postman en su libro Enseñanza como actividad crítica. Y sigue diciendo, y los nuevos conocimientos se originan al hacerse nuevas preguntas, muchas veces nuevas preguntas sobre viejas preguntas. Importantes, apropiadas y esenciales, dice. Habrás aprendido a aprender y nadie podrá privarte de aprender lo que quieras si aprendes a preguntarte. La clave está, queridos colegas, en que nosotros mismos y nuestros estudiantes tengamos que aprender a preguntarnos. Preguntas apropiadas y esenciales que nos van a dar autonomía con el paso del tiempo. De tal manera que sirve esta consideración previa también para decirles que nadie aprende si no se pregunta. Porque cuando no estábamos en pandemia, nosotros íbamos a nuestras clases y los chicos no se preguntaban, nosotros íbamos y les contábamos. Y les decíamos, mira, la caída de los cuerpos funciona así, la célula tiene estructura, y la pregunta es si los chicos se habrían preguntado sobre esos temas. Entonces, como Neil Postman dice, si los que van a aprender no se preguntan, no hay que esperar que aprendan, ¿no? Otra consideración previa importante es lo que nos dice David Ausubel en el epígrafe de su libro, Psicología del aprendizaje, un punto de vista cognitivista. Nos dice, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Esto quiere decir que los conocimientos previos y todo lo que los niños o adolescentes llevan a la escuela son elementos importantísimos porque van a ayudar a que puedan aprender. Si nosotros no tomamos en cuenta estos elementos que ellos traen, vamos a estar queriendo arar en el desierto. No vamos a tener ningún éxito. Otra consideración previa es que las teorías científicas evolucionan, que van cambiando con el tiempo. Esto nos dice Stephen Tolmin en su libro La comprensión humana. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar esta tarde? Pues verán que los conceptos evolucionan y en ciencias mucho más. Por ejemplo, ¿cuál era el concepto de metro patrón hace unos 40 años? Hace unos 30 años. ¿Y cuál es el concepto de metro patrón ahora? ¿Ha cambiado? Seguramente que sí. Cuando nosotros trabajamos con los chicos en el colegio o en la primaria, siempre les hablamos del sistema internacional y allí nos enteramos de los conceptos de estas unidades. Pero ese es un ejemplo. Hay un montón de conceptos, incluso en el ámbito pedagógico. ¿Creen ustedes que el concepto de competencia de hace 20 años atrás es el mismo concepto de competencia que utilizamos el día de hoy? Pues verán que no.
como Stephen Tolmin dice, estos conceptos evolucionan, van cambiando progresivamente. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Otra consideración previa es la navaja de Occam. ¿Qué dice la navaja de Occam? Pues para poder ilustrar, quiero mostrarles cómo creían que era el universo en la Edad Media. En la Edad Media creían que este punto celeste, donde está el puntero, que era el planeta Tierra, era el centro de todo el universo y que todos los astros, incluido el Sol, giraban alrededor. Pero quiero que se fijen en la órbita de los planetas. Aparentemente tienen idas y venidas, ¿no es cierto? Desde el punto de vista aristotélico, ese era el sistema solar. Pero llegó Copérnico y construyó un modelo explicativo más simple. ¿Y qué nos dice la navaja de Occam? Nos dice, si tienes dos explicaciones, una complicada como este modelo geocentrista y una explicación simple como el modelo helocéntrico, tienes que escoger la explicación más simple. Vamos a ver que esta navaja de Occam tiene aplicaciones no solo en la pedagogía, o en todo caso, no solo en física o en las ciencias, sino también en cuestiones pedagógicas, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero el asunto no queda allí, la ciencia nunca queda estática. Ahora sabemos que el sistema solar es mucho más complejo y las órbitas no son circulares, sino elípticas y que encima ni siquiera están en un mismo plano, sino que en planos diversos. Pues esa es una ventaja de la ciencia, ¿no? Que también condice lo que dice Tolmin, que los conceptos y las ideas evolucionan. Ahora sí, vamos a pasar al segundo punto que tiene que ver con la naturaleza de la ciencia. ¿Por qué es importante considerar el aspecto de la naturaleza de la ciencia? Porque ese es un aspecto que siempre se pasa por alto y que damos por sobreentendido de que todos sabemos qué es la ciencia, qué es la tecnología y cómo funciona. Y sí, todos, como David Ausubel dice, todos tenemos conocimientos previos del asunto. El asunto está en que si esos conocimientos previos son las ideas vigentes, porque Tolmin nos dice, está bien que hayas aprendido ciencia, el concepto de ciencia, tecnología y hasta sepas hacer investigación, porque eso lo has aprendido cuando estabas en la universidad o en el instituto. Pero la pregunta es, ¿esas formas de pensar y hacer ciencia serán las vigentes ahora? En ese sentido, es importante, queridos colegas, que pensemos sobre la naturaleza de la ciencia. No importa si eres maestra de inicial, de primaria, de secundaria o de superior. O sea, tienes que pensar en esto si quieres entrar en los campos del quehacer científico. A nosotros nos han enseñado que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente organizados y producidos por un método científico. Esa imagen de la ciencia nos muestra una ciencia como un producto acabado que ya no se puede retocar, que es así y que va a permanecer así por los siglos de los siglos. Sin embargo, ese concepto de ciencia como producto ha sido uno de los factores que ha retrasado nuestro avance en educación en ciencias. ¿Por qué? Porque la ciencia no solo es un conjunto de conocimientos. Vamos a pensar en la ciencia como una moneda que tiene una cara y un sello. La cara es la ciencia que nos han enseñado a nosotros hace muchos años atrás. La ciencia como un conjunto de conocimientos sistemáticamente organizados y todo eso. Pero nunca nos han hablado de la ciencia como proceso. Es decir, nunca nos han hablado acerca del sello de la moneda. Así como en esta moneda que tenemos en la lámina, vemos la riqueza de nuestro Perú, en el sello de la ciencia vamos a ver la riqueza que tiene que ver con el pensamiento y las competencias científicas.
Ahora, si nosotros revisamos el Currículo Nacional de la Educación Básica, vamos a ver que se precia más el sello, es decir, la ciencia como proceso. ¿Por qué? Porque moviliza las habilidades de pensamiento que nosotros como seres humanos traemos con nosotros desde que hemos nacido. Todos nosotros hemos tenido, o en todo caso, tenemos la curiosidad, claro, algunos un poco marchita, pero la tenemos. Desde niños somos curiosos y queremos saber todo, queremos saber cómo funcionan las cosas, pero nadie nos ha ayudado a canalizar estas cosas. Y entonces se ha perdido la riqueza de la ciencia como proceso, es decir, de esa ciencia que nos permite pensar, que nos permite preguntarnos, que nos permite buscar respuestas, que nos permite dudar. Esa es la ciencia que a nosotros nos interesa que entre en la escuela. Y de la tecnología, generalmente se pensaba que era una aplicación de la ciencia. Sin embargo, la tecnología es mucho más que la simple aplicación de ciencia. Es más, en este momento se viene desarrollando algo así como la filosofía de la tecnología. Es un campo de investigación emergente dentro de las ramas epistémicas que nos ayuda a entender cómo, en lugar de una relación de subordinación, hay una relación de bidireccionalidad y al mismo nivel. Es decir, una influye en la otra y viceversa. Por ejemplo, la tecnología ayudó a los seres humanos, gracias a la invención del microscopio, a enterarnos de que hay microorganismos y que esos microorganismos, gracias a la investigación científica, han sido identificados como algunos patógenos y algunos como benéficos. Pero estas ansias de querer conocer más de estos microorganismos han empujado, por decir así, a la tecnología a que busquen nuevos diseños, nuevas formas de ver de mejor manera estos microorganismos. Así que si había un microscopio como el de Van Leeuwenhoek, que era una gotita de vidrio, pasaron a microscopios ópticos compuestos y ahora tenemos microscopios de electrones, y cuando hablamos de microscopios de electrones hay de varios tipos. Porte de eso nuevo que se podía ver empuja a su vez a la ciencia y a la tecnología, a la ciencia a comprender cómo es que existen organismos mucho más pequeños que las bacterias, que son los virus, y así sucesivamente. Ambos se van empujando uno a otro, se van ayudando, se van colaborando y al mismo nivel se van desarrollando. Ahora bien, y no voy a profundizar más en esto, porque quiero dejarles de tarea. ¿Existe un método científico único, con letras mayúsculas, que es una fórmula para hacer ciencia o tecnología? Porque si nosotros revisamos en el internet investigación científica, aparece de cajón la palabra método científico y nos presentan al método científico con un conjunto de pasos que si obligatoriamente sigues, el producto sí o sí va a ser ciencia. ¿Será cierto eso? Pues que quede de tarea para más adelante y que ustedes también tengan la ocasión de buscar, hurgar en el ámbito epistemológico para que se enteren por medios propios si existe o no un método científico. Ahora, eso es lo primero que tendríamos que tener claro cuando queremos trabajar ciencia, en inicial primaria o secundaria, o en cualquier ámbito, porque si no tenemos las cosas claras, podemos estar haciendo cualquier cosa. Ahora bien, en la siguiente lámina, quiero presentarles una panorámica del quehacer científico. Este quehacer científico no se da en un contexto como nos han enseñado, sin historia, sino más bien que el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico tiene una historia que sirve de marco. Si se dan cuenta ustedes, he puesto aquí en esta lámina como marco la historia y filosofía de la ciencia y la tecnología. Y
¿Por qué es importante que nosotros nos detengamos a pensar en estos aspectos? Primero porque a nosotros nos han enseñado esta parte, el marco teórico de la ciencia, es decir, la ciencia como un conjunto de conocimientos que había que repetir y había que memorizar. Y entonces, aquel que podía repetir y sabía, por ejemplo, qué es el concepto de célula, cuál es la fórmula del cono para hallar su volumen, o cuál es la fórmula que nos permite determinar la altura máxima a la que puede llegar un objeto si lo lanzo con una velocidad inicial conocida. Pues bien, y ustedes verán qué tan linda es esa ciencia, ¿no es cierto? A muchos de ustedes cuando estaban en el colegio, ¿les ha gustado ciencia? Probablemente no, porque justamente esta es una forma inadecuada en que se nos enseñaba o se pretendía que aprendamos del quehacer científico. Pero no es malo. La ciencia tiene este conjunto, este producto que nos ayuda a comprender la naturaleza, que nos ayuda a entender lo que sucede a nuestro alrededor. Y justamente este marco teórico científico está formado por conocimientos sobre hechos que pueden traducirse en principios, en leyes, en teorías, y que como conjunto se convierten en un lenguaje de la ciencia y la tecnología, que tienen una terminología propia. Por ejemplo, para referirme a un perro, yo puedo decirle canis familiaris, y en cualquier parte del mundo, si yo me refiero a canis familiaris, van a entender que me estoy refiriendo a ese mamífero, ¿no es cierto? Entonces, la ciencia tiene un lenguaje universalizante. Eso le interesa a la ciencia. Hay otros conocimientos desde nuestras culturas originarias que no les interesa ser universalizantes. Son conocimientos ad hoc para algo, y ahí queda. ¿No es cierto? Entonces, esta es la parte que de repente nosotros conocemos más. Bueno, no estaría tan seguro, pero es la parte más famosa, la parte más visible. La parte que casi no se ve y que queremos resaltar desde el enfoque del área de ciencia y tecnología es esta parte que tiene que ver con el marco metodológico y con los valores y actitudes hacia la ciencia. Primero veremos este asunto de aquí que tiene que ver con el saber hacer ciencia. El saber hacer ciencia necesita que nosotros hagamos investigación. Bueno, alguien dirá, oye, Wilfredo, el currículo dice que es de indagación. Ya, da lo mismo, es lo mismo, solo que indagación significa ciencia escolar. Entonces, no hay que ponernos nerviosos si utilizamos la palabra investigación. Sabemos que la investigación es para la ciencia profesional y la palabra indagación la utilizamos para referirnos a la ciencia que hacemos en la escuela. Entonces, pero igual es investigación escolar, obviamente. Entonces, cuando hablamos de saber hacer ciencia, tenemos que hablar de que tenemos que aprender a hacer investigación y eso implica también el diseño y el desarrollo de destrezas manipulativas. Ahora, de la conjunción de estos dos conceptos, estas dos ideas importantes, vamos a ver que hay procesos básicos de la investigación o del diseño. Cuando hablo del diseño, estoy hablando de tecnología, porque el diseño nos permite pensar en soluciones prácticas a problemas que se nos presentan. Por ejemplo, tenemos el problema de que no podemos estar juntos, pero sí podemos estar juntos, gracias a este medio que se llama Zoom. Y sí estamos juntos, de forma virtual, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, ante un problema siempre hay una solución y la tecnología en este caso nos hace fácil la vida al ofrecernos este aprovechamiento del Internet y la conectividad con este software que nos permite hacer videoconferencia. Pero, como les decía, hay ciertos procesos básicos asociados tanto a la investigación como al diseño. Esos procesos básicos son plantear preguntas, definir problemas o necesidades. La observación también es una herramienta potentísima
el saber clasificar, el saber medir, predecir y comunicar, son procesos básicos en los que debemos de ejercitarnos. Pero ojo, estos procesos básicos no van solos por su cuenta. No es como que de repente yo digo, hoy día o este mes solo planteo preguntas. Al otro mes hago observaciones. Al otro mes solo hago clasificaciones. No, 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 no. Así no funciona. Funciona como un tejido. Y este tejido es como cuando nos ponemos nuestros ponchos. Nuestros ponchos tienen unos preciosos payáis, ¿no es cierto? Donde aparecen unas figuritas, luego desaparecen incluso algunos tonos de lana o del hilo del que está hecho, pero desaparecen, no, pasan a un segundo plano al fondo. Lo mismo pasa. Estos son, vamos a pensar que estos son como hilos y lo que debemos de tejer es un poncho. Algunos pueden aparecer en algún momento en un payay o desaparecer según la forma del payay. ¿Sí entienden cuando me refiero a payay, no es cierto? Es la figurita que aparece en nuestros ponchos. Entonces, estos son como hilos y con ellos debemos tejer un poncho, que ese poncho sería el quehacer científico y tecnológico. Estos no se pueden practicar solos por su cuenta. Nadie se pone hilos sobre uno mismo y dice que eso es un poncho. No, tiene que estar tejido, urdido. Ahora, hay otros procesos integrados que son un poco más complejos, como la formulación de hipótesis, el diseñar, el experimentar, identificar y controlar variables, así como interpretar datos. Esos son elementos importantísimos. Todos estos procesos, queridos colegas, van tejidos, no van cada quien por su cuenta. La ventaja de ser andinos es que nosotros sabemos cómo se teje un poncho. Se corta la lana de la oveja, se hila en una rueca, se tiñe y se procesa. Y luego, cuando queremos tejer un poncho, vamos a un aparatito que nos permite tejer. Y ahí se van alternando qué hilos o qué lana aparece. Y luego tenemos un precioso poncho con tramas, con payáis y todo lo demás. Así tiene que funcionar este quehacer científico. No solamente en relación a estas habilidades, sino también con los conocimientos y con los valores. Y los valores son un elemento importante en el quehacer científico. Un valor que debemos practicar es la duda sistemática. ¿Y por qué quiero dudar? Porque a la ciencia no le interesa que creamos, a la ciencia le interesa que sepamos, es decir, que tenemos que saber. Otro valor importante es la rigurosidad, otro valor importante es la honestidad, el pensamiento crítico y sobre todo la ética. En estos tiempos de pandemia estamos viendo que en el Facebook hay idas y venidas y grupos a favor y grupos en contra de que se use el dióxido de cloro como medicamento para enfrentar la infección por el SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad COVID-19. ¿Debemos creerle a este señor economista Andreas Kalker? Bueno, la información que hay en el internet dice que él es economista. ¿Debemos creerle eso que él promociona del dióxido de cloro? Si nosotros ejercemos nuestra duda sistemática, vamos a tener que averiguar si lo que dice es cierto científicamente o no. Yo no estoy diciendo que este señor esté equivocado, pero tampoco estoy diciendo que está en lo cierto. Si yo voy a alfabetizarme científicamente y tecnológicamente, debo ser capaz de poner en práctica este valor de la duda sistemática para que me entere por mi propia cuenta si esto que dice este señor y los que están a su favor realmente me va a hacer bien, o si lo que dicen sus contrarios es cierto, porque no se trata de tomar una posición a favor a ciegas, no, tenemos que ser capaces de discernir y para eso necesitamos combinar, necesitamos tejer un poncho pedagógico, por decir de alguna manera, con todos estos elementos del quehacer científico.
porque los conocimientos no van solos, los valores y actitudes que van acompañados a la práctica científica no van solos y el marco metodológico tampoco. Todo tiene que ir tejidito, como si fuera un ponchito, y bonito y precioso. En ese sentido, es importante. Ahora, algo que también nos ayuda al trabajo, ya sea en cualquier nivel, es conocer la historia y filosofía de la ciencia, porque lo que ha motivado que los científicos construyan esos conocimientos no ha sido que estaban caminando por la calle y se tropezaron con una piedra y dijeron, ah, caramba, esta es la fórmula de la caída de los cuerpos, o la célula debe tener mitocondrias. No, hay un conjunto de necesidades históricas, sociales, políticas, geográficas, que han hecho posible, que han generado algunas necesidades para que algunos científicos construyan la explicación de algunos fenómenos. Entonces, si nosotros queremos ayudar a los chicos a aprender, ya sea de inicial primaria, secundaria, lo que fuera, necesitamos conocer la historia y filosofía de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Porque todos los profesores nos matamos y nos devanamos los sesos pensando cuál va a ser mi situación significativa. Y entre las recomendaciones que el ministerio nos dice, la situación significativa tiene que ser próxima a la realidad, tiene que invitar a que el chico comprenda lo que está pasando a su alrededor. Puede ser una necesidad real o simulada, pero qué mejor si yo reviso la historia y filosofía de la ciencia y averiguo cuál fue la necesidad real que hizo que los científicos construyan el conocimiento. Por ejemplo, la caída de los cuerpos. Todo el mundo sabe que Galileo y Galilei ha trabajado eso. Y todo el mundo sabe, bueno, a todo el mundo le han dicho que este señor Galilei se subía a la torre de Pisa y soltaba unas bolas de hierro, una más pesada que la otra, para demostrar que los objetos caen al mismo tiempo sin importar su peso o su masa. Pues para que se enteren, la historia y filosofía de la ciencia desmiente eso. Este señor probablemente nunca se ha subido. Más bien, es uno de los historiadores, uno de sus biógrafos, que fue su alumno, quien se inventó el asunto para hacer más dramático la narración y la difusión de los hallazgos de Galileo. Lo que en realidad hizo Galileo es inventarse un plano inclinado en el cual experimentaba con lo que nosotros le llamaríamos billas, unas bolitas de metal de diferentes pesos, y construyó también un reloj que le permita determinar el tiempo en el que demoraban en bajar por esa pendiente de su plano inclinado. Probablemente este señor, si ha subido a la torre de Pisa, haya sido a echar una mirada al paisaje y no precisamente a soltar las graves. Entonces, ¿y cuál fue la necesidad de este señor de explicar la caída de los cuerpos? Es que todo el mundo creía lo que Aristóteles había dejado como herencia cultural, que los cuerpos más pesados caen más rápido y así sucesivamente. Entonces, ¿qué mejor que un contexto verdadero, histórico, para que los chicos puedan engancharse con el estudio y puedan luego construir el modelo matemático y nos digan, y realmente cobre sentido el hecho de cuando le presentamos la fórmula esa de altura igual a un medio gravedad por tiempo al cuadrado, que si se la presentamos como si nos hubiera caído del cielo, no le va a gustar. Pero si nosotros le hacemos conocer el contexto real, la situación significativa, histórica, que hizo que Galileo sienta la necesidad de construir esos conocimientos. Lo mismo pasaría con el conocimiento de tecnologías como la penicilina. ¿Qué fue y cómo es que se llegó a descubrir que este hongo mataba bacterias? Hay cosas como esas que para estudiar los microorganismos, ¿no?
que podríamos utilizar. Y entonces, si nosotros conociéramos un poquito más de la historia y filosofía de la ciencia, no sufriríamos tanto en pensar una situación significativa. Agarramos la historia y filosofía de la ciencia, le damos su ajuste y se lo presentamos a los chicos. Y nadie, estoy seguro, se mantendría al margen y dijera, ay, este profe me habla siempre del movimiento en 2 dimensiones o de las reacciones químicas. ¿A quién le importan las reacciones químicas? Cuando su cuerpo está siendo producto de full reacciones químicas en el caso de un adolescente, ¿no? Entonces, como verán, es importante, antes incluso de comprender la naturaleza de las competencias asociadas al área de ciencia que nos abre el currículo nacional, que tengamos una mirada panorámica de este quehacer científico y tecnológico. Porque educar en ciencias es como comerse un pescado. Un pescado hay que comérselo con cuidado, porque te puedes espinar. Uno de los huesitos se te puede quedar y te vas a meter en aprietos. Pero no es tan difícil, ¿no? Y es riquísimo. Entonces, con esa consideración previa, vamos a pasar a hablar de otro tema importante que son las grandes ideas de la ciencia. He escuchado a muchos de nuestros colegas, incluso yo mismo cuando estaba en aula, pero de eso ya hace mucho tiempo, que siempre estamos preocupados en ciencia. Estoy atrasado. Y la pregunta es, ¿quién de ustedes alguna vez ha terminado su planificación curricular anual? Pues ni yo mismo cuando estaba en aula he llegado a terminar mi planificación anual. Y si no termina, alguna vez me llegó con algunos colegas hablando, nos llegamos a preguntar, ¿y para qué planificas tanto si sabes que no vas a terminar? Y es que en esa época pensábamos más en los contenidos que teníamos que transmitir. Recuerden que recién desde el 2008 en adelante estamos hablando de competencias. Antes trabajábamos transmitiendo contenidos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, y los profes de ciencia, mis colegas de la especialidad seguramente dirán, oye, Wilfredo, hay mucho y no hay cómo abordar. Nunca nos va a alcanzar el tiempo. Y sí, pues, si nos creemos que vamos a dictar desde primer grado hasta quinto secundaria, nunca terminaríamos de dictar toda la ciencia que se ha producido. Así que la salida es buscar una solución a este problema. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo básico de la ciencia que todo ciudadano peruano tendría derecho de conocer para poder vivir y ejercer todos sus derechos en la sociedad peruana? Y entonces, una respuesta, gracias a la investigación en pedagogía, es las grandes ideas de la ciencia. Si ustedes buscan en internet 10 grandes ideas de la ciencia y le ponen además Cinease, van a poder descargarse este librito completamente gratis, en el que vamos a ver qué son las grandes ideas de la ciencia. Según Grant Wiggins, una gran idea de la ciencia es aquella que nos ayuda a dar sentido a muchas experiencias confusas y hechos aparentemente aislados. Una gran idea nos ayuda a dar sentido de las cosas. No es grande solo porque categoriza gran cantidad de contenido, sino porque de verdad nos ayuda a comprender. Pero bueno, esto puede parecer un poco huequito, pero me voy a valer de una lámina más para poder hablar de esas grandes ideas de la ciencia. Nosotros encontramos en los libros un montón de información. Esta información es dispersa, está distribuida a lo largo de todo el libro. Y en las formas tradicionales de enseñanza de las ciencias, lo que hacíamos los profesores de ciencias, inclusive en primaria nuestros colegas, querían transmitir todos estos conocimientos a los niños y creían que si ellos aprendían todo, pues yo como profesor me sentía realizado y estaba feliz. Sin embargo, había un problema.
Yo podría ser una biblioteca andante, pero generalmente no sabía cómo se utiliza. Algunos de ustedes, por ejemplo, podrían saber explicarme cómo es que de la puerta de un fogón llega el calor a mis rodillas si estoy atizando el fogón. ¿Qué conocimientos podrían utilizar de eso que han aprendido en la escuela? Pues probablemente no. Y justamente ese es un problema cuando en la escuela se abordan temas sueltos. Lo que queremos son organizarlos en forma de grandes ideas de la ciencia. Es decir, ver cómo se relacionan estos conocimientos sueltos y determinar cuáles son esos conocimientos importantes que de verdad vale la pena que entren a la escuela a formar parte del currículo. Porque, fíjense, 500 años de ciencia, o de repente un poquito más, no van a entrar en 12 o 13 años de escolaridad. O cuando has estado en los 5 años del instituto o de la facultad, has podido aprender toda la física, la química y la biología que se ha producido hasta el día de hoy. Pues entonces no tendríamos que hacer tanto drama y no tendríamos que preocuparnos si no estamos avanzando, sino lo que queremos es determinar qué es lo básico en la educación básica en relación a contenidos o conocimientos científicos que los niños, niñas y adolescentes deban heredar para formar parte de su cultura ciudadana. En ese sentido, en esta lámina muestro las grandes ideas de la ciencia propuestas por el equipo de Winnie Harlan. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grandes ideas que tendríamos que trabajar en las escuelas. Por ejemplo, tendríamos que saber que todo material del universo está formado, hecho por partículas muy pequeñas. Otra idea que tendríamos que aprender es la composición de la Tierra y de la atmósfera y los fenómenos que suceden en ellas dan forma a la Tierra y que influyen en su clima. O sea, no es tan complicado. O sea, no tienes que matarte enseñando toda la física, toda la química. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues no se pierdan en la tercera reunión. Vamos a ver cómo pasa. Así que para todos estos problemas hay una solución. En este libro que ha producido el Ministerio de Educación con el CINEACE, vamos a tener una progresión de las grandes ideas en 3 ejes importantes: sobre la materia y la energía, sobre los mecanismos de los seres vivos y sobre la biodiversidad, la Tierra y el universo. Y por cada ciclo, si ustedes se dan cuenta dónde está el puntero, el segundo ciclo, tercero, cuarto, quinto, y así sucesivamente, aparecen ideas importantes que tendríamos que instalar en nuestros jóvenes. Y esas ideas no son temas sueltos, son ideas concatenadas que nos ayudan a resumir y a reconocer cuáles ideas realmente valen la pena que entren a la escuela. Así no tendríamos que hacernos tanto problema. Pero cuidado que alguien diga, Wilfredo está hablando de contenidos. En el enfoque de competencias no se habla de contenidos. Eso no es cierto. Si nosotros revisamos el concepto de competencia, vamos a ver que estas competencias y su movilización implica el uso de capacidades. ¿Y las capacidades qué contienen? Contienen conocimientos, habilidades, destrezas, ¿no es cierto? Entonces no estoy contrariando el enfoque de competencias. Lo que sí debe quedar claro es que estos conocimientos que forman parte de las grandes ideas de la ciencia deben ser capaces de ser útiles para hacer algo. Pero claro, hay conocimientos que por lo pronto no sirven para nada, pero están. Pero esos son conocimientos en la frontera de la ciencia, que no tienen una aplicación. Hablar de esas cosas en la escuela, no sé qué tanto podría aportar a la educación en ciencias. De repente para provocar la curiosidad de los chicos, chicas, niños, niñas. Pero cuando hablamos de las grandes ideas de la ciencia, queremos
reconocer aquel conjunto de conocimientos que nos ayudan a comprender lo que ocurre a nuestro alrededor próximo. Ya si alguien se engancha y se interesa en el quehacer científico, puede ir buceando en lo más profundo y disfrutar de la maravilla que es el aprender y desarrollar las capacidades científico-tecnológicas y disfrutar de ellas, ¿no? Y en nuestro país necesitamos vocaciones científicas. En un meme que vi en el Facebook decía, gracias a Dios, en nuestra generación hay biólogos, la gente sí estudió, hay físicos, químicos, biólogos, médicos, porque si hubieran sido, ¿cómo le llaman? Influencers, nadie podría salvarnos ahora de, de la pandemia, ¿no? Porque hay investigadores que están construyendo las vacunas, están diseñándolas. Entonces, es importante también pensar en que debemos formar vocaciones científicas, aunque no todos deben ser científicos, ¿no? Viva la diferencia, viva las diferentes actividades, pero la ciencia es un juguete fabuloso para ejercitar nuestro cerebro, que es curioso per se, por propia naturaleza. Ahora, recién, entonces, con esas consideraciones previas, vamos a hablar del área de ciencia y tecnología según el Currículo Nacional de la Educación Básica. El enfoque es de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Una de las razones para haber optado por este enfoque es que, como si recordarán en las consideraciones previas, les hablé de la ciencia como proceso y como producto. Este enfoque le da más importancia a la ciencia como proceso, es decir, promueve el desarrollo de las habilidades del pensamiento científico y tecnológico para que las personas sean capaces de investigar y resolver problemas. Y tiene como una característica importantísima la alfabetización científica y tecnológica, porque es necesario que todos los ciudadanos peruanos tengan un dominio de pocas, pero potentes ideas clave que nos permitan interpretar los fenómenos y tomar decisiones. Sobre todo esto de aquí, porque los ciudadanos debemos tomar decisiones informadas, ya sea a nivel personal, a nivel de la comunidad o a nivel global. Hay, por ejemplo, un grupo de gente que dice que esto del coronavirus es una conspiración, es una mentira. Y entonces, ¿qué tendría que saber esas personas que piensan así para tomarse en serio lo que nos está pasando? ¿O qué tendría que saber las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, para saber si el dióxido de cloro hace bien o hace mal? ¿Qué tendríamos que saber nosotros para saber si las mineras realmente hacen todo el daño que dicen hacen o de repente no son tan dañinos? ¿Qué tendríamos que saber para estar a favor o en contra de las mineras? Como ciudadanos debemos tomar decisiones informadas, no porque mi compadre me ha dicho, oh compadre, sabes, tenemos que apoyar la marcha porque el amigo está haciéndolo, ¿no? Si no, tendríamos que apoyar alguna marcha en favor o en contra de lo que fuera, de manera informada. Y justamente la alfabetización científica busca que todos los ciudadanos peruanos, por derecho, tengamos un conjunto de conocimientos básicos que nos permita desarrollar o en todo caso, tomar una posición informada para que podamos ejercer nuestra ciudadanía, porque nuestra ciudadanía no solo es ir a votar cada 5 años, nuestra ciudadanía es hacer que nuestras autoridades nos escuchen y que puedan tomar decisiones a favor de nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso es importante el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. Ahora, vamos a ver que bajo este paraguas tenemos las competencias. La primera de ellas, que es la competencia indaga, mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. La segunda competencia, que se explica.
El mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la tercera, que es diseña. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Perdón. Estas tres competencias son las que nos van a ayudar a movilizar estas habilidades del pensamiento y nos van a ayudar a comprender que la ciencia es resultado de un proceso constructivo. No es tanto así descubrimiento en el sentido literal de la palabra. Cuando descubrimos es que como que destapamos. No, eso no es descubrir. En la ciencia, no, más bien la ciencia es un proceso constructivo. A partir del interés en algún problema, los científicos van construyendo una explicación, van dándose cuenta de qué es lo que sucede utilizando diversidad de instrumentos, aparatos que les ayudan a construir una explicación, una idea, un modelo, o si se trata de resolver algún problema, el hecho de ejercitar el pensamiento ingenieril a través de la competencia diseña. Por ejemplo, en esta temporada estamos a punto casi de terminar la época de heladas en la zona andina. Para abrigarnos, ¿qué es mejor para abrigarnos? ¿Ponernos una ropa gruesa o delgada? Si queremos protegernos del frío. Si nosotros no somos alfabetizados científica y tecnológicamente, seguramente vamos a decir que queremos una ropa gruesa para que nos abrigue. Pero si nosotros de alguna manera hemos ido al colegio y hemos aprendido que la materia tiene propiedades y una de esas puede ser que es aislante térmico o que la materia tiene propiedades térmicas, podríamos decir que depende de qué material va a ser mi ropa para que yo me abrigue. Porque puede ser una casaca muy delgadita de un material como el neopreno y no necesito un sacón muy pesado y grueso para protegerme del frío. Entonces, cuando nosotros queremos resolver un problema como el mantener el calor para estar cómodos, la competencia diseña es una gran ayuda. O cuando queremos resolver un problema específico. Por eso es importante que prestemos atención a lo que dice el currículo nacional en relación a la naturaleza de la ciencia y de cada una de las competencias asociadas al área. Quiero presentarles unos casos. El caso 1, vamos a ver que hay un grupo de niños que quiere saber qué ocurre con los alimentos que comemos, cuáles deberíamos comer para estar sanos. ¿A qué competencia asociaríamos esta pregunta de indagación? O veamos el segundo caso. Otro grupo de estudiantes de una institución educativa vieron cómo los portalatas afectan a los animales y quieren ayudar a que no se repite el problema. Y se preguntan, ¿cómo debería ser un portalatas que no atente contra los animales, que sea resistente y fácil de cargar? Y un tercer caso en el que los estudiantes de otra escuela quieren saber cuánto y qué tipo de desechos producen en su institución educativa. Además, pretenden averiguar en qué grado producen más desechos. ¿Cómo sé qué competencia puedo movilizar con el caso 1, con el caso 2 o con el caso 3? Pues para poder responder, lo que tendría que hacer es comprender cada una de las competencias. En otra circunstancia, no voy a poder dar una respuesta. Ahora, si bien no hay una fórmula, queridos colegas, siempre que he tenido la ocasión de conversar con algún grupo de colegas, nos dicen, ¿hay alguna forma de saber sí o sí que una pregunta
¿Va directamente para la competencia indaga, la competencia diseña o explica? No, todo va a depender de qué es lo que quieren averiguar, qué es lo que quieren investigar o qué es lo que quieren indagar. ¿Y a dónde quieren llegar? De eso va a depender a qué competencia asocio la indagación que quiero realizar. Pues bien, les presento la siguiente lámina. En esta lámina les estoy mostrando cómo es que tendríamos, dígame una cosa, aparece ah, una pinta roja en la lámina. ¿Alguien podría decirme, por favor? Como Sí, un aparece garabato. pinta roja. Sí, 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 sí aparece. Si vamos a ver cómo hacemos A ver, Valentín, por favor, eso. porque Disculpa. Ay, 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 ay. sí. Y sí, pues habría que borrar, no sé cómo se borra este asunto. O alguien nos ha estado ayudando con ese asunto, no me he dado cuenta. Pero, pues bien, a ver, retomando, a ver cómo tendríamos que hacer. Profesor Valentín, ¿puede solucionar eso? Sí, profesor, ahorita va a solucionar. Acá dice borrar todas las diapositivas, a ver. No, alguien más ha hecho y alguien más va a tener que borrar. Sí, profesor, continúe, profesor Wilfredo. Ya. El equipo se va a encargar de eso. Ya, gracias. Entonces, como les decía, para poder saber a qué competencia podemos asociar cada uno de los casos, necesitamos entender de qué se trata cada una de las competencias. Por ejemplo, cuando queremos movilizar la competencia indaga, tenemos que formular preguntas. Estas preguntas deben ser investigables. ¿Cómo sé que una pregunta es investigable? Tampoco hay una fórmula para eso, pero hay algunos criterios que les voy a comentar. Una pregunta es investigable cuando para responderla necesito hacer varias cosas. Ajá, alguien nos está garabateando. Por ejemplo, si me pregunto, ¿qué es la célula? Esa pregunta la voy a responder buscando información en un libro. O si quiero saber cómo funciona el sistema digestivo, también voy a encontrarla en un libro. Por consiguiente, no es una pregunta investigable desde indaga, porque para poder responder esa pregunta tengo que dar una serie de pasos. Ahora, ¿cuándo movilizo la competencia indaga? Cuando para responder a esta pregunta investigable planteo una hipótesis, que es una posible explicación. Esta hipótesis debe ser demostrable experimentalmente. ¿Ya? Debo ser capaz de hacer un plan para demostrar la hipótesis. Y luego debo ser capaz de diseñar y ejecutar un experimento para probar que la hipótesis que he planteado al inicio es cierta o no. Para eso necesito recoger, analizar datos e interpretarlos a la luz de un marco teórico. Y finalmente debo ser capaz de evaluar y comunicar esos resultados. Ahora, algunas personas han llegado a pensar que para movilizar la competencia indaga, suficiente es hacer un experimento. Por ejemplo, vi en algún lugar que hicieron el siguiente experimento. Hicieron remojar la cáscara de huevo en una solución de jugo de limón. Y claro, todo el mundo sabe que con el paso de los días, la cáscara de limón ya no va a estar tan consistente, sino va a estar enclenque, ¿no? Se va a volver un poco flexible. ¿Y qué hipótesis habrán querido demostrar con ese experimento?
si el experimento es puramente demostrativo, no está movilizando la competencia indaga. A nosotros, por ejemplo, cuando hemos estudiado, nos han enseñado que los experimentos son la demostración de la teoría. Si nosotros pensamos que hacer indagación es eso, estamos fuera de foco. No. La indagación normalmente tiene un punto final desconocido. No sabemos a dónde vamos a llegar. Podemos tener una idea porque la hipótesis nos dice, porque tenemos un marco teórico que nos hace pensar dónde podría terminar. Por ejemplo, si tengo un vaso con agua hervida y mezclo, y tengo otro vaso con agua fría del mismo volumen y pongo a mitad en un tercer vaso y conozco la temperatura inicial del agua hervida, 80 grados centígrados, y la temperatura del vaso de agua fría, 40 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura final de esa mezcla, de la mitad de sus volúmenes? Esa, por ejemplo, es una pregunta de indagación porque no sabemos cuál es la respuesta. Para eso tenemos que seguir una serie de pasos. Tendré que experimentar, tendré que medir, tendría que asegurarme que los vasos sean térmicamente aislados para que no pierdan el calor con el exterior. Y claro, hay un aparatito que se llama calorímetro, que yo puedo utilizar para eso. Y para utilizar un calorímetro necesito una técnica. ¿Se acuerdan del mapa conceptual ese del quehacer científico en el contexto de la historia y filosofía de la ciencia? Cuando les decía que habían técnicas, hay también ciertos procedimientos. O sea, hacer indagación implica saber utilizar también instrumentos. No es simplemente formular hipótesis, preguntas y seguir como si fuera una serie de pasos. Incluso alguien podría decirme, oye, Wilfredo, ahí están pues los pasos del método científico. Si lo vemos así, no vamos a poder avanzar mucho. Veámoslo mejor como habilidades del pensamiento que tenemos que movilizar. Porque si lo ves como fórmula, no vas a ayudar a tus estudiantes a comprender realmente cómo es que se produce el conocimiento científico. Así que para pasar a la otra competencia, les digo, hacer un experimento demostrativo no es trabajar la competencia indaga. Ahora, pasamos a la siguiente competencia, que se explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Muy larguito el nombre de nuestra competencia. Cuando movilizamos esta competencia, necesitamos construir explicaciones. Y una explicación que nos han dado hace poco sobre el coronavirus, a propósito, ahora donde estoy poniendo el puntero, es una microfotografía del coronavirus verdadero. Este es el dichoso virus que nos está generando tanto problema. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen los científicos? Lo estudian y nos dicen cómo funciona. Es decir, están queriendo explicar este hecho del mundo. Es decir, los científicos construyen modelos y explicaciones. Si bien esta es una fotografía, para poder comprender mejor, ellos construyen modelos como esta imagen que está en la parte inferior de la fotografía. Y estos modelos son más detallados, porque si nosotros nos vamos a la parte derecha de la lámina, vamos a ver cómo es que han logrado encontrar que tiene una capa y le han puesto nombres a cada una de las partes, y a partir de la comprensión de cómo funciona, es que están construyendo una vacuna. Y es que a partir de esta comprensión nos han dicho que esta membrana tiene grasa y que se puede disolver gracias al uso del jabón. Entonces, de eso se trata la competencia explica.
porque muchos han pensado que para trabajar la competencia explica, bastaba con decirles a los chicos, léete la página 25 a la 30, haz un resumen en mapa conceptual, o un resumen como quieras. Y pensaban que cuando el chico hacía eso, pues ya estaba movilizando la competencia explica. Pues no. Se trata de construir explicaciones de cómo funciona el hecho o el fenómeno, el uso de modelos, o también puede ser el hecho de proponer argumentos a partir de la evidencia. Es decir, ¿existe realmente el coronavirus? ¿No existe? ¿Debo utilizar el dióxido de cloro? Es decir, esta competencia también permite desarrollar las capacidades argumentativas de los chicos utilizando conocimiento científico. Es decir, no basta con que el chico me diga qué es un virus. Un virus es un microorganismo que no es un ser vivo, pero que puede tener ADN y ARN. O sea, no, eso no es movilizar la competencia explica. La competencia explica pasa por ser capaz de construir y sostener un modelo. O si se trata de tomar una posición a favor o en contra, debe ser fundamentada en conocimientos científicos. ¿Existe la comida chatarra? ¿Realmente nos hace daño? ¿No será más bien que las personas no sabemos comer y alimentarnos, que abusamos de cierto tipo de comidas y encima le echamos la culpa a la comida? Entonces, esta competencia nos va a permitir responder esa clase de preguntas y tomar una posición. Esa posición es importante porque va a permitir que a largo plazo yo pueda ejercer mi ciudadanía. Y de eso se trata. Justamente el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica tienen como finalidad el que los ciudadanos ejerzan su ciudadanía de manera informada y que las decisiones que puedan tomar sean decisiones razonadas, que no sean porque todos, como fuente vejuna, todos a una. No, señor, no tendría que ser así. Cada quien tendría que tomar su decisión informada y tratar de razonar a partir de la práctica de los valores que hemos hablado del quehacer científico y tecnológico. La siguiente competencia, pues voy a aprovecharme para presentarles otra vez el caso de radio de primero de secundaria de fines de mayo, en el que queríamos que los chicos fundamenten el aporte de la ciencia y la tecnología al conocimiento de los microorganismos. Queríamos en este programa de radio que se movilice la competencia Explica el mundo físico, con énfasis en la capacidad, evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico. A lo largo del programa, les aconsejamos primero que tomen nota de las ideas clave, que mencionen cantidades, porcentajes, clasificaciones, que con esas ideas importantes construyan una explicación, una carilla más y que argumenten. ¿Creen ustedes que con estas consignas lograremos que se movilice la competencia explica? Nosotros pretendemos que sí, pero quisiéramos que ustedes que están en la escuela nos ayuden con el trabajo complementario y puedan diseñar, que puedan diseñar instrumentos como este de aquí que tenemos en el lado izquierdo. Esto nosotros nunca lo vamos a poder dar en un programa de radio, pero ustedes que están en contacto con nuestros estudiantes pueden construirlo. Por ejemplo, este cuadrito ayuda a que podamos hacer realidad y poner en práctica estas consignas. Toma de ideas clave. Ya, entonces yo como profesor que estoy en aula le digo, en este cuadrito toma las ideas clave. Aquí anota los principios, leyes. Aquí anota datos. Aquí anota razones en contra. Y tejiendo, recuerden esta analogía de tejer un ponchito. Los hilos multicolores se combinan, no van solos, no van sueltos. Estos hilos, por decir así, no van solos. Se tejen y toman la forma de argumento. Eso es lo que nosotros tendríamos que
pedirles a los chicos que hagan. Y ustedes que están en aula cerca de nuestros estudiantes, por favor, tendrían que construir instrumentos como este. Ojo, este no es el instrumento, es una posibilidad. Ustedes son creativos, son geniales y a partir de las consignas y de lo que se propone en el programa, ustedes podrían construir instrumentitos complementarios más inteligentes que este. Pero por lo pronto, en ese momento, a fines del mes de mayo, eso es lo que se nos ha ocurrido en ese momento. Ahora bien, esto lo vamos a dejar para después. Ahora, la otra competencia, la tercera, que es diseña y construye soluciones tecnológicas, pasa porque nuestros estudiantes tienen que aprender a definir problemas o necesidades. Esta competencia, queridos colegas, está básicamente relacionado a la satisfacción de necesidades o resolver problemas. Por ejemplo, puedo tener el problema de querer levantar este container. Es muy pesado. Los ingenieros se juntan, diseñan y pueden construir una grúa como esta para levantar. O de repente puede ser otro tipo de grúa, nadie sabe. Pero el asunto es que levante esto pesado. Si levanta este container pesado, seguramente estos han resuelto su problema. Claro, no vamos a pretender que nuestros estudiantes resuelvan problemas de este tipo. Hay otros tipos de problemas menos complejos, menos tan elaborados. Por ejemplo, podemos diseñar sistemas de riego para el jardín de su casa, ahora que cada quien esté en su casa. Podemos diseñar algún sistema de iluminación para sus casas también, o un sistema que les permita ahorrar electricidad. Hay un montón de problemas, o cómo mejorar sus semillas. A partir de haber identificado sus problemas, ellos tienen que ser capaces de diseñar soluciones. ¿Sí? Esas soluciones deben llevarse a cabo o deben hacerse realidad gracias a un proceso de planificación. Si se dan cuenta, en las competencias anteriores también hablamos de que es necesario planificar el trabajo. Y en este caso se construye la solución tecnológica. Ahora bien, luego se pone a prueba, se mejora, se evalúa, pero ese evaluar no es en la onda de ponerle 15, 16, 17 o AD o B, no es en onda de calificar, es en onda reflexión, es en onda de juzgar si el trabajo que hemos hecho y el producto que se ha elaborado realmente cumple las funciones del caso. Y finalmente se expone la solución. Ahora, les voy a presentar un ejemplito muy simplecito en el que quisiéramos ver que se vean todos estos procesos del diseño que están asociados a la competencia esta. Por ejemplo, es el caso de un colega nuestro, el maestro Daniel, que ha observado que sus estudiantes han estado trayendo a la clase algunos juguetes y han visto y él ha dicho pues que mejor, ¿por qué no?, construyen sus propios juguetes. Cuando nosotros vamos a resolver un problema, una necesidad, vamos a hacer lo que ha hecho aquí el maestro Daniel, nuestro colega. Les dice, vamos a construir nuestros juguetes, pero tu juguete debe ser capaz de desplazarse por sí solo lo más lejos posible. También dice, debe ser consistente, como para hacer varios ensayos. Discúlpenme un momentito. Y que debe ser realizado con material simple o de bajo costo. Esta es la parte más importante de la movilización de la competencia diseña. El poner condiciones o requisitos a la solución tecnológica. No es construir objetos por construir, sino que estos objetos deben tener lo que en el ámbito ingenieril se llaman especificaciones técnicas. Es decir, el producto que vas a construir debe tener estas características: A, B, C, D, E. Ya.
porque si no cumple, no es una buena solución tecnológica, perdone. Entonces, esa es la parte importante, y eso de repente es una diferencia de las otras competencias, porque las otras competencias no les ponemos condiciones. En la competencia diseña sí se le pone condiciones, y los estudiantes, la parte más importante es la del diseño, porque tienen que ser capaces de hacer un plano que, si digamos en la escuela 1523 han hecho esto, la escuela 1585, recogiendo este plano, tendría que hacer uno igualito. Entonces, la parte más importante de cuando trabajamos la competencia diseña es que los chicos realmente trabajen en el diseño de la solución tecnológica y que esta solución tecnológica pueda ser replicada en cualquier parte del mundo utilizando los materiales que aquí están especificando. Ahora, en esta competencia hay varias confusiones. Como está la palabra tecnología, algunos colegas han llegado a pensar que necesitamos computadoras, máquinas complicadas, y no. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de la tecnología en su acepción más general e importante, y no de artefacto tecnológico. Otra confusión que hemos encontrado es que muchos piensan que una solución tecnológica es una maqueta. Por ejemplo, hacen una maqueta del sistema digestivo y creen que es una solución tecnológica. Una solución tecnológica, queridos colegas, debe resolver un problema de verdad. Y pregunto, ¿una maqueta digiere? ¿Una maqueta del sistema digestivo digiere? ¿O solo servirá para explicar cómo recorren los alimentos nuestro tubo digestivo? Ahora, si es capaz de digerir, qué fantástico. Sí sería una solución tecnológica y podríamos hacer un trasplante de sistema digestivo, pero no. Si solamente es explicativo, como su nombre lo indica, ya saben a qué competencia va a tener que asociarse. Ahora, en algunas ferias de ciencia he visto que utilizan una botella de gaseosa descartable invertida. Le ponen capa de carbón, algodón, arenas, piedra y dicen, este es un filtro casero porque en mi comunidad no tenemos agua potable. Y entonces, esta es la solución tecnológica. Y de verdad filtra, ponen agua sucia y en un vasito recolectan agua transparente. Y entonces, si yo fuera el miembro del jurado, agarro el vaso y le digo al profesor asesor, tómese esta agua. ¿Se la tomaría? No creo. Porque de verdad el agua ha sido filtrada, pero no sirve para resolver el problema. Estamos induciendo a que no sean honestos los chicos porque estamos diciendo que hace algo que en realidad no hace. Y cuando hacemos ciencia y tecnología debemos cultivar valores. Ahora, si nosotros le ponemos esto que hizo el profesor Daniel, especificaciones técnicas, es otra cosa. Si yo digo, este filtro de agua le va a quitar la turbidez y veo en el vaso filtrado, ¿se ha quitado la turbidez? Sí. ¿Esta agua va a servir para beber o para regar? Digo, como el profesor Daniel dice, que tiene que hacerse varios ensayos. Yo dijera, si fuera el asesor de ese proyecto, esa agua no sirve para beber, sirve para regar jardines. Eso ya es otra cosa. Ahí sí ese filtro ya está funcionando de verdad. Pero si digo en la fundamentación que en mi comunidad no hay agua potable y que esa es una forma de resolver, estoy induciendo a los chicos a que sean mentirositos. Porque de verdad esa agua nadie se la va a beber. Y entonces no se resuelve un problema y no estamos fomentando los valores que están asociados a la práctica del quehacer científico y tecnológico. Una solución tecnológica, queridos colegas, debe hacer de verdad lo que decimos que hace. Si no, hay que tener cuidado con eso. Para no complicarnos, por eso se han inventado las especificaciones técnicas o condiciones de la solución tecnológica. Esa botella descartable sí filtra, pero el agüita es para riego, no para tomar. Y entonces, ¿eso hace de verdad? Sí.
Entonces los chicos también van a sentirse contentos y honestos porque eso que han trabajado y que están explicando en la feria de ciencia, de verdad hace lo que ellos dicen. Y el jurado ya no le va a pedir al profesor que se tome ese vaso de agua. Pues esas cositas tendríamos que tener claras antes de poder, o en todo caso, cuando queramos movilizar las competencias, tenemos que ver que estas de verdad hacen lo que decimos que hacen, porque hay valores como la honestidad, la duda sistemática, que debe de estimularnos a la práctica científica. Ahora bien, para terminar, cuando preparemos nuestras sesiones de clase o nuestras experiencias de aprendizaje o lo que fuera, debe haber coherencia interna en las actividades que les proponemos a los chicos, desde el inicio hasta el cierre. Deben de responder a un problema o una necesidad que debe abordarse en un contexto auténtico o simulado. Y ya les he dicho, si tienes problemas en pensar en contextos auténticos, busca en la historia y filosofía de la ciencia qué fue lo que en ese momento histórico empujó o impulsó al científico a construir ese conocimiento científico. Por ejemplo, en física, las leyes de la termodinámica, conocimos la primera, la segunda y la última ley termodinámica es la ley cero. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no se ha empezado en orden? Primero la ley cero y las demás. ¿Qué pasó en ese momento? Esa es una buena ocasión para hablarles de termodinámica a los chicos y que entiendan los fenómenos térmicos, ¿no? Aprovechándonos del contexto que nos ofrece la historia y filosofía de la ciencia. Las consignas, queridos colegas, deben ser claras y precisas. No deben ser de doble sentido o que no estén claras. Lo que no quiere decir que también va a ser una receta. Bueno, ahora, deben estar en función al Currículo Nacional de la Educación Básica. Los niveles de demanda cognitiva deben ser pertinentes al desarrollo cognitivo de los chicos. Por ejemplo, a un niño de 6 años, de 6 años, yo no le voy a pedir pues que pipetee 3 mililitros de sosa cáustica. No, porque primero su motricidad fina ni siquiera está madura. Pero a un muchacho de tercero de secundaria yo sí le puedo pedir que pipetee esa cantidad. Ahora, si en primaria quiero trabajar con líquidos, no voy a usar una pipeta, voy a usar un gotero. Entonces, yo puedo trabajar todo lo que quiera en diferentes niveles de la educación básica, con indagaciones complejitas o simples, no sé, pero estas deben ser de acuerdo a la motricidad y a la madurez cognitiva de los niños. Por ejemplo, a ver, bueno, no, ya, luego de repente les presento otra lámina. Hay niños que en primaria, por ejemplo, no han llegado a las operaciones concretas, o digo formales. Hay conceptos como transferencia de calor que difícilmente, la radiación, la convección y esas cosas, difícilmente van a aprender los niños en los primeros años de primaria. Y que de acuerdo a su madurez, un adolescente sí podría aprenderlo. Entonces son cosas como estas que debemos de prestar mucha atención. Debemos de fomentar el trabajo individual en pareja y en grupos pequeños. Hay investigadores que dicen que un grupo de 4 personas es el tamaño máximo que debiera haber. Porque cuando hay más, hay gente ya pues que está en plan ocioso y no hace su trabajo y no ayuda, sino más bien fomenta hacer desorden y se perjudican porque no aprenden. O sea, no es tanto que lo malo no es que hagan desorden, lo malo es que no aprenden. Eso es lo malo. Hay varias formas de plantear una indagación que puede ser abierta, guiada o estructurada. La abierta es para aquellos chicos que ya han aprendido a investigar por sí solos. La guiada es para aquellos que están en medio proceso y aquellos que hay que llevar de la mano es la indagación estructurada. Y finalmente, hay que utilizar las nuevas tecnologías en nuestro trabajo. Es importante, queridos colegas, que utilicemos, por ejemplo, los teléfonos celulares. ¿Sabían ustedes que un teléfono celular
hay varios tipos de sensores y que puedes utilizar para hacer experimentos. Muchas veces nos quejamos de que en mi colegio no hay laboratorio, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, pero los chicos a veces tienen hasta un teléfono celular más potente que el tuyo. Eso quiere decir que ese teléfono tiene más sensores. Por ejemplo, sensores de movimiento, sensores que pueden determinar el campo magnético, la presión barométrica, el sonido, la contaminación auditiva, por ejemplo, puedes estudiar utilizando un teléfono, puedes hacer experimentos o investigaciones que tienen que ver con la luz, gracias a un teléfono inteligente. Así que si bueno, para cuando regresemos nosotros a la escuela, ya no haremos lo que hacíamos hasta diciembre del año pasado, prohibido los teléfonos. No, más bien diremos, traigan los teléfonos y averigüemos qué sensores tienen para que podamos utilizarlos como laboratorios, porque muchas escuelas no tienen laboratorios. Y entonces hay que aprovecharnos de la tecnología. Tal vez en otra ocasión podamos hablar de cuáles son esos sensores de tu teléfono inteligente y cómo podríamos utilizarlos. Realmente en este tiempo que tenemos para que me puedan escuchar, es muy breve y de repente he querido presentar una panorámica de qué se trata cada una de las competencias como base para que de repente más adelante podamos trabajar cuestiones más específicas de las competencias, como por ejemplo, cómo podríamos utilizar un teléfono inteligente para hacer una indagación, ¿no? Bueno, hasta aquí la exposición. Estos son los libros que he tomado como referencia para esta conversación. Ahora estoy a vuestras órdenes para responder a sus preguntas. Muchas gracias por su atención. A usted, maestro Wilfredo, muchas gracias. En esta parte de la ponencia vamos a pasar a la rueda de preguntas. Valentín, por favor, ¿me ayudas con la sistematización de preguntas? Si no, profesor Wilfredo, permítame compartir pantalla para... ya está. Muchas gracias. Muy bien. Vamos con la primera pregunta que ha sistematizado nuestro equipo de especialistas de los docentes participantes a esta ponencia. A ver, la primera pregunta nos dice, ¿por qué se dice que las competencias indaga y diseña son competencias de proceso? ¿Cuál es la diferencia en el desarrollo de estas competencias? Pues bien, cuando nosotros hablamos del quehacer científico y tecnológico, estamos hablando de habilidades mentales que se tienen que movilizar. Y esa movilización implica el movilizar habilidades, como les había mostrado en la lámina, una de las láminas en las que hablábamos acerca de las características del pensamiento científico en el contexto de la historia y filosofía de la ciencia. Estas se ven relacionadas porque movilizan cierta lógica de pensamiento, ¿ya? Por ejemplo, el observar, el medir, clasificar, formular hipótesis, experimentar, hacer un diseño, moviliza varias habilidades. En ese sentido, podríamos decir que son competencias de proceso. Ahora, algo que de repente no han preguntado y que alguien en algún lado me ha preguntado es, Wilfredo, ¿por qué estas competencias, tanto diseña como indaga, no vemos como la competencia explica que tienen asociado un contenido o conocimiento? Justamente por eso, porque están movilizando procesos de pensamiento
y que el hecho de que no haya un conocimiento asociado no significa que no se asocie ni algún conocimiento, sino que sí o sí va a demandar esta movilización de estos procesos conocimientos asociados. Por ejemplo, en el caso que les he presentado de los niños que querían investigar cuánto de desechos producen en la escuela y qué grado es el que produce más, está asociado a la competencia indaga porque ellos van a formular una hipótesis y van a decir qué grado creen que son los que producen más, pero hay un conjunto de conocimientos, por ejemplo, el de qué es un desecho, cómo se clasifican los residuos, qué debemos de hacer, qué es el reciclaje, cómo afecta al medio ambiente o al ambiente en el que vivimos. Esos son contenidos que van apareciendo por el propio tema de indagación o por el propio tema de la solución de un problema. Y, por ejemplo, si quisiéramos, ayer acabo de escribir un programa de radio para primero de secundaria en el que estamos intentando movilizar la competencia diseña a través del diseño de un sistema de riego por goteo. Pero cualquiera podría decir, oye, Wilfredo, es una competencia de proceso, así que lo importante es que sea capaz de decir qué partes va a tener su sistema por goteo, cómo va a funcionar, pero hay un marco teórico que explica, por ejemplo, por qué un sistema de goteo, cómo funciona el sistema de goteo, por qué es importante cuidar el agua, por qué por goteo, por qué no por se me va el nombre del otro sistema de riego, o por qué no por inundación. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Se dice que son competencias de proceso porque movilizan habilidades que deben tejerse con conocimientos, capacidades, habilidades y todo lo demás. ¿Sí? Pues bien, ¿podemos pasar a otra pregunta? Muy bien. Muchas gracias, profesor Wilfredo. Pasamos a la siguiente pregunta. Valentín. Ya está, profesora. Esa es la siguiente. Muy bien. La pregunta dice, ¿por qué en los desempeños de la competencia indaga no se menciona ningún conocimiento científico? ¿Cómo se articula esta competencia con la competencia explica? Pues creo que ya he respondido esa pregunta, pero otra vez. Sí, sí. Miren, tenemos que estar conscientes que voy a presentarles la lámina, ¿sí? Que tengo ahorita en mi pantalla. Y me va a servir para esto que les estoy comentando. Miren. Okay. Un momento, deje de compartir, Valentín. Ya, está bien. ¿Ahora aparece lo mío? Sí, adelante. Bien, miren, los conocimientos nunca van solos. Los conocimientos funcionan con las habilidades que son los procesos básicos. En la pregunta anterior decían, por ejemplo, ¿por qué se dice que son de procesos? Porque justamente movilizan estas habilidades de observar, plantear preguntas, comunicar, diseñar una solución tecnológica, formular hipótesis, experimentar. Pero estas nunca van solas. O sea, yo no diseño una solución tecnológica en el aire. Siempre va asociada a un contenido. Por eso les decía hace un momentito, en el programa de radio de primero y secundaria que va a salir en septiembre, en la segunda quincena, en la segunda quincena, va a salir una de que estamos queriendo que diseñe un sistema de riego. Ese sistema de riego moviliza todo esto, ¿ya? Pero no solo esto, sino que va asociado a ciertos conocimientos. Por ejemplo, las propiedades del agua, la capilaridad, las propiedades térmicas del agua, juegan un papel importante, porque no se trata de construir la solución porque sí, sino que esta solución se construye a partir del conocimiento de las propiedades del agua. Porque si yo no sé, por ejemplo, que el agua puede evaporarse con facilidad, ¿cómo podría yo construir una solución tecnológica de riego?
Si yo no sé que tiene propiedades de capilaridad o que su estructura molecular es la que le hace el disolvente universal, ¿cómo podría yo diseñar una solución tecnológica? Sería imposible. Así que nunca vamos a ver que un trabajo de indaga o de diseña va a ir divorciado de un conocimiento. Lo que no quiere decir que se está movilizando obligatoriamente la competencia explica, porque la competencia explica tiende a construir modelos, tiende a construir argumentos, cosa que no estoy haciendo acá, sino más bien estoy dando un soporte de comprensión de cómo funciona mi sistema de riego por goteo. Entonces, es importante, colegas, que no, digamos, lleguemos a confundir eso. Y ante casos como este siempre me han preguntado, Wilfredo, ¿y puedo trabajar las 3 competencias juntas? Pues sí, si eres experto, sí, pero yo aconsejo esto utilizando la navaja de Occam. Si eres experto, puedes combinar todas las competencias, porque el currículo lo dice, se pueden combinar todas las competencias que quieras. Y si eres experto y lo manejas, enhorabuena. Pero si eres un aprendiz como yo, que estamos aprendiendo y construyendo estas cosas, desde la experiencia en el aula y lo demás, utilicemos la navaja de Occam. Lo más simple es lo mejor. Trabajamos cada competencia por separado, hasta que te hagas experto y lo manejes de maravilla. Es como cuando aprendemos a manejar bicicleta. Cuando aprendemos, alguien nos sujeta de la parte de atrás de la bicicleta hasta que aprendemos a mantener el equilibrio. Incluso algunos montan la bicicleta parada y a medida que van aprendiendo, aprenden a montar la bicicleta en movimiento. Y después, cuando se hacen expertos, hasta hacen piruetas con la bicicleta. Entonces, mientras vamos aprendiendo, recomendaría que trabajemos cada competencia por separado y cuando sientas que ya puedes manejarte con comodidad y hacer piruetas con tu bicicleta pedagógica, puedes combinar todas las competencias que quieras. Mientras tanto, mejor la competencia indaga por separado con su respectivo marco teórico, la competencia explica por separado con su respectivo marco teórico y la competencia diseña por separado con su respectivo marco teórico. ¿De acuerdo? Pues Gracias. bien, pasemos a la Ok. siguiente pregunta. Está bien, muchas gracias. Ya, yo sigo con las preguntas, ya Valentín me ha facilitado. Valentín, ya no A ver, es listo, necesario ya le he que quitado el compartir pantalla. Ujú. Yo voy a compartir pantalla, por favor. Ya. La siguiente pregunta. ¿Qué debería entender cuando me dicen que mi estudiante debe comprender conocimientos científicos? ¿Es lo mismo conocer que comprender? A ver, voy a invocar a lo que dice David Perkins en su libro La Escuela Inteligente. Cuando hablamos de la palabra comprender, generalmente lo hacemos en el sentido coloquial. Y en el ámbito pedagógico, la palabra comprender no tendría que entenderse en el sentido coloquial, puesto que es un término complejo y especializado. Cuando nosotros hacemos comprensión lectora, por ejemplo, en la escuela, estamos entendiendo la palabra comprensión en su sentido coloquial. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos hemos pensado que leo 2 páginas y luego mi profesora viene con una ficha de aplicación de comprensión lectora para ver si yo he comprendido. Y entonces, en sentido coloquial, mucha gente piensa que comprender es apropiarse del contenido y memorizar, y luego devolver en una ficha. Claro, después han dicho, no, hay preguntas inferenciales y más complejas, pero por mucho que le pongan ese vestidito,
esa comprensión está muy lejos de lo que realmente David Perkins nos dice de la comprensión. La comprensión no implica posesión de conocimiento. La comprensión implica usar ese conocimiento para algo, no para repetirlo. Si, por ejemplo, estoy estudiando los fenómenos térmicos y hablo de que el calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro, que puede ser por convección, por radiación, y si repito eso de Paporreta, no es que yo haya comprendido, es que me lo he memorizado. Pero si yo soy capaz de explicar la pregunta que les hacía hace rato, nosotros en la zona andina estamos terminando el invierno. ¿Cómo debe ser mi casaca? ¿Debe ser gruesa o debe ser delgada para abrigarme y protegerme del frío? La respuesta a esa pregunta viene por la utilización o movilización de los conocimientos esos de transferencia de calor, que pueden ser por radiación, convección o conducción. Entonces, si yo quiero saber si he comprendido, seré capaz de decir, mire, no necesito ponerme una casaca gruesa, sino una casaca que sea un buen aislante térmico, porque lo que quiero es que por conducción no pierda calor, y un aislante térmico me va a mantener calientito por muy delgadito que fuera. Eso implica que he comprendido. Pero si yo te digo que la conducción es cuando dos cuerpos están en contacto y por ahí se transmite la energía, no he comprendido. Lo sé de memoria. Soy comprendido o lo he comprendido cuando soy capaz de utilizarlo para poder construir una explicación, un modelo o tomar una posición, como digo, aunque en este caso de la casaca estoy construyendo, o en todo caso estoy dando una explicación de cómo la conducción y la utilización de una propiedad térmica de la materia me va a hacer conservar el calor y no me voy a morir de frío. Entonces, esa sería la diferencia. Ahora, entonces, ¿cuándo voy a decir que conoces? Cuando eres capaz cuando hayas comprendido, pues. Y les recomiendo, en el internet podemos descargar gratis el libro de David Perkins que titula La Escuela Inteligente. En la página 82 van a encontrar esto con más detalle acerca de la comprensión. Pues bien, pasamos a otra pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Seguimos con las preguntas. Ya. ¿Cuál sería un buen ejemplo o estrategia para ayudar a los estudiantes a desarrollar la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo? Miren, más que estrategias, está la comprensión de la competencia. Queridos colegas, muchos hemos pensado, y hasta los padres de familia hablan así fácil y dicen, al profe Wilfredo no se le entiende porque no tiene método. El papá está queriendo decir que yo no tengo estrategias, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿O ustedes han dicho de su profesor eso alguna vez? Todo el mundo piensa que nosotros los profesores fracasamos en nuestro trabajo porque no tenemos estrategias. Y entonces todo el mundo dice, Wilfredo, ¿y qué estrategias? ¿Y qué estrategias? No, señor. No se trata de estrategias, se trata de si has comprendido o no la naturaleza de la competencia, para que con base en eso puedas escoger la estrategia más adecuada. Entonces, si yo quiero trabajar la competencia indaga, primero debo saber en qué consiste. Les voy a plantear una analogía, ¿ya? ¿Ustedes recuerdan los relojes antiguos a cuerdas? ¿Cómo podrías tener todas las herramientas que tiene el relojero? Pero tú podrías, utilizando esas herramientas, arreglar el reloj o lo malograrías peor. Lo más probable es que lo malogres, porque no sabes cómo funciona el reloj. Pero si sabes cómo funciona el reloj, puedes usar la la herramienta que quieras para arreglarlo. Lo mismo pasa. Si no sabes cómo funciona la competencia, ¿cómo es que quieres que te diga qué estrategia? Entonces,
es importante que antes de pensar en estrategias, pensemos en comprender la naturaleza de la competencia. Una vez que hayamos podido comprender la naturaleza de la competencia, ahí sí las estrategias van a tener lógica. Por ejemplo, para movilizar la competencia explica, podemos trabajar el estudio de casos, las cuestiones sociocientíficas, las cuestiones paradigmáticas como estrategia para poder movilizarlas. Entonces, antes de estar, porque estrategias las vamos a encontrar, pero antes necesitamos comprender de qué se trata la competencia y con base en eso recién podemos utilizar estas estrategias que les estoy comentando, el estudio de casos, cuestiones sociocientíficas o cuestiones paradigmáticas como herramientas o estrategias para trabajar la competencia explica. Ahora, para trabajar esa competencia también podemos utilizar el visionado de videos, es realizar experimentos demostrativos. Los experimentos demostrativos son potentes cuando se trabaja en la competencia explica. Ahora, podemos utilizar simuladores de computadora para trabajar la competencia explica. Pero que también vayamos a utilizar las estrategias va a depender de la comprensión que tengamos de la competencia. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Pasamos. La siguiente pregunta nos dice, cuando movilizamos la competencia indaga, ¿siempre se debe realizar la experimentación para probar la hipótesis? ¿O con una descripción utilizando bibliografía sería suficiente? Una característica importantísima de la competencia indaga es que la pregunta que ha dado origen a la investigación tiene que ser demostrativa, bueno, en todo caso, tiene que demostrarse experimentalmente. O sea, no es hacer el experimento por el experimento, sino que tu pregunta, para ser respondida, necesita realizarse un experimento. Por consiguiente, si tú vienes y me cuentas la historia, no estás haciendo indagación. ¿Qué estarás queriendo hacer? Porque, por ejemplo, en el caso que les he planteado de los niños que querían indagar cuánta basura se produce en la escuela y qué grado es el que produce más, tranquilamente yo podría decirles, niños, la conservación del ambiente es importante, no hay que echar la basura en cualquier lado. Y el sexto grado son los más cochinos porque producen 80 kilos de basura a la semana. Y esta es una escuela bien sucia porque a la semana producimos casi como 400 kilos. O sea, no tiene sentido que yo les diga eso a los chicos. Los chicos tienen que vivenciar todos los procesos del pensamiento científico para llegar ellos mismos a esa conclusión. Y entonces, si lo que yo quiero determinar es cuántos kilos de basura, kilogramos de basura se producen en la escuela, tendré que decirles, chicos, cada día vamos a recoger los desechos de cada clase y lo vamos a pesar. Esos datos se anotarán en un cuaderno de campo. Ah, pero antes, tendremos que ponernos los implementos de seguridad para que no nos pegue ninguna infección. Y entonces los niños cada día recogerán y pesarán los desechos de cada clase y al final podrán decir a la semana qué clase ha producido más y cuánto en total se ha producido en la escuela de modo experimental y vivencial. De tal manera que incluso hasta puedan hacer una predicción y decir, si en la escuela a la semana producimos 250 kilogramos de desechos, en un mes produciremos 1 tonelada. A eso se llama predicciones. Entonces, pero si yo voy y les cuento la historia, eso es cualquier cosa menos trabajar indagación. Gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Hola. Hola, ¿sí están? Mari. Penúltima pregunta, profesor Wilfredo. ¿Cómo podríamos desarrollar la competencia indaga en este contexto de educación a distancia?
Pues miren, es bien complicado porque, bueno, no es complicado, hay que pensar bien. Eh, lo que estamos pensando hacer es darles la mitad de la indagación hecha para que el chico termine la otra mitad. Esa puede ser una salida. No sabemos si eso realmente va a funcionar como estamos esperando. Queridos colegas, no hay fórmulas. No hay si bien es cierto, hay un dicho que dice cada maestrillo tiene su librillo, no hay un libro escondido debajo de nuestra manga que nos diga cómo son las preguntas de indagación, que nos diga cómo debemos trabajar en un contexto a distancia. No, hacemos ingeniería, es decir, construimos cosas a partir de lo que sabemos. Y entonces, lo que a mí se me ocurre, por ejemplo, porque como les estaba comentando hace un rato, en la segunda quincena de septiembre va a haber un programa de radio de primero de secundaria en la que quiero que los niños diseñen un sistema por goteo. Se supone que los niños tendrían que identificar el problema. Se supone que los niños tendrían que hacer el diseño. Se supone que, pero no, yo estoy decidiendo que es el sistema por goteo. Es decir, les estoy dando una parte de los procesos que tiene que ver esa competencia diseña ya hecho. Y entonces ellos tienen que concluir la otra parte. Entonces, podríamos seguir la misma lógica para la competencia indaga. Yo le puedo proponer un trabajo de investigación que a mí se me ha ocurrido, pero que sé que los chicos tienen los instrumentos o herramientas en casa para realizarlo. Porque si, por ejemplo, le digo, respondamos a la pregunta que dijo Wilfredo. En un vaso A tengo agua hervida a 80 grados centígrados y en un vaso B tengo agua fría a 40 grados centígrados. Mezclo en un tercer vaso. ¿Cuánta temperatura será la temperatura final de esa mezcla? ¿Tendrá termómetro ese chico en la casa para hacer esa indagación? ¿Tendrá un calorímetro o yo podré decirle cómo se hace un calorímetro para que el trabajo cobre sentido? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que pensar al momento de querer plantear trabajos de indagación. Entonces, tendríamos que pensar que los chicos tengan todos los recursos en casa, que no salgan a la calle a buscarlos porque se infectan y se nos mueren, Dios no quiera. Entonces, hay que pensar muchas de esas cosas al momento de plantear un trabajo de indagación. Pero podría ser, por ejemplo, eso como el caso de los niños de primaria, que les digo que querían saber cuánto de desechos producen. Sí se puede indagar en su casa cuántos desechos producen como familia, solito, al día, a la semana, y su familia a la semana, y el vecindario preguntándoles a los vecinos por teléfono o dependiendo del sistema de comunicación que pueda tener con algún vecino, o finalmente yo solo o mi familia. Tenemos que pensar en esas cosas, que no debemos exponer a los chicos a situaciones. Y sí se puede hacer indaga, y sí se puede hacer diseña, y sí se pueden trabajar todas las competencias que queramos, pero tenemos que ajustarnos a las condiciones que los chicos tienen. Y una salida que yo estoy viendo es darles la mitad del trabajo hecho para que ellos movilicen las competencias, o digo, las capacidades al concluir. De tal manera que estoy matando dos pájaros de un tiro, como se dice. Estoy proponiéndoles un modelo, es decir, estoy modelando la primera parte para que a partir de ese modelo que le estoy dando, de cómo se hace una pregunta de indagación, cómo tendría que recoger sus datos, a que él lo termine. Podría ser una salida. Seguramente más adelante vamos a poder pensar en salidas más inteligentes a esta que les estoy comentando, pero por lo pronto, esta podría ser una muy buena ayuda para enfrentar este problema. Gracias. Vamos con la última pregunta. Nos dicen, la competencia diseña es crear o elaborar prototipos, maquetas. Solo hasta prototipos. Las maquetas no son una solución tecnológica porque no funciona. Una maqueta de una casa puede servir para que yo viva, ¿no? Por consiguiente, no resuelve el problema de la vivienda. Sirve para explicar cómo va a ser la casa. Pero aquí hay un detallito. ¿Qué es un prototipo?
Un prototipo es la primera versión funcional de algo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un mondadientes, tendré que afilar un palito y ver que, pero Wilfredo, antes, recuerda que hay especificaciones técnicas. Tendré que decir, el mondadiente que tienes que hacer no tiene que causar heridas en las encías, tiene que limpiar con facilidad y no tiene que contaminar, por decir así, o en todo caso, que no se contamine con bacterias. Entonces, el primer palito que yo haga y que reúna esas características, el primero es un prototipo terminado. A partir de ese prototipo terminado, puedo producir miles de mondadientes, por decir de alguna manera. ¿Sí? Entonces, un prototipo es algo que de verdad funciona y hace lo que decimos. Ahora, veamos el ejemplo ese del filtro de agua. Digamos, yo digo, este filtro de agua filtra 10 litros por hora. Y aquí está el plano, este es el modelo, esta es la cantidad de algodón, de carbón, de arena, perdón, y de todos los componentes. Entonces, el primer filtro producido y que de verdad hace lo que dice, ese se llama prototipo. Recuérdense del prototipo de pesas y medidas que tenemos, dice en el Museo de Francia, en Sèvres, el prototipo del metro, el prototipo del kilogramo, el prototipo es el primero. Y a partir de eso se pueden hacer miles igualitos. Una maqueta, puedes hacer miles de maquetas igualitas, pero ¿qué cosa hace tu maqueta? ¿Resuelve un problema o solamente es para mostrarte cómo funciona algo? Entonces, desde la competencia diseña, lo que queremos es resolver problemas de verdad y que las cosas que construyamos o diseñemos hagan cosas de verdad. No solo para decir, esta formita tendría, porque una maqueta a veces sirve para eso, ¿no? Muchas gracias, maestro Wilfredo, por dar respuesta a cada una de las inquietudes de nuestros participantes, de nuestros colegas participantes, y también agradecerle por toda la predisposición, por la predisposición que usted ha puesto para apoyarnos en todo este ciclo de videoconferencias que hemos estado programando. Entonces, le pediría sus palabras finales, porque estamos ya con el tiempo que hemos establecido, que se dirija unas palabras de exhortación, de reflexión a cada uno de nuestros docentes participantes de toda la región Apurímac. Recordarles algo Adelante, que me dijo, maestro. Recordarles algo que me dijo, o en todo caso, compartir con ustedes algo que me dijo un maestro a quien yo admiro mucho, y que al grupo, cuando estaba formándome como docente, dijo, el maestro es un eterno estudiante. Y por consiguiente, tendríamos que estar leyendo permanentemente acerca de las cosas, porque justamente veo en el chat una pregunta que dice, ¿existen conocimientos viejos? Los conocimientos evolucionan. No sé si podríamos decir que son viejos, pero como el maestro es un eterno estudiante, tiene que estar enterado de cuáles son esos nuevos conocimientos y los nuevos conceptos que nos permiten enfrentar nuestro trabajo de aula. Y como reflexión, de repente, algo que siempre repito es, sé el maestro que quisieras que tu hijo tenga. Te repito, sé el maestro que quisieras que tu hijo tenga. Y te aseguro que si haces eso, vamos a cambiar y mejorar toda la educación en el país, porque por nuestros hijos somos capaces de hacer las cosas más increíbles. Un abrazo a cada uno de ustedes, gracias por su tiempo, queridos colegas, cobren fuerza, no se desanimen, seamos cuidadosos cuando salgamos a la calle. No es un juego el hecho de poder infectarnos con el dichoso virus y ojalá que un día podamos compartir un espacio en vivo, en presencia, y podamos hacer un taller vivencial de repente al año que viene, con mucha esperanza, con fe, vamos a poder manejar todas estas cosas. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por la atención
y seguramente Perfecto. vamos a seguir viéndonos. Muchas gracias, maestro Wilfredo, por sus palabras. Recordarles a cada uno de los participantes que el PPT, que el profesor Wilfredo ha socializado con nosotros, se les va a entregar a los especialistas de cada UGEL para que ellos reboten la información por los grupos WhatsApp del área a cada uno de ustedes, maestros. Asimismo, hacerles la invitación a las próximas ponencias. Como les dije, el maestro Wilfredo ha aceptado muy gustosamente trabajar con nosotros